Ustedes ya debieron haber empezado magnetostática eléctrica, ¿cierto? Sí. ¿Ya vieron ley de Biot-Savart? También conocida como fuerza entre dos hilos magnéticos. No, ¿qué me acuerdo? ¿No? Bueno, cuando yo tengo dos hilos en donde circula corriente, pues cada uno de estos va a generar un cierto campo magnético. Y el campo magnético que genera depende de la dirección de la corriente. Entonces, en general, si yo tengo dos hilos paralelos y sus corrientes son paralelas o antiparalelas, lo que voy a ver es que se van a acercar o alejar. El típico opuestos atraen. Entonces, si tengo dos que tengan corrientes paralelas, es decir, en la misma dirección, pues lo que voy a tener es que estos hilos, la idea es que se separen. ¿Se entendió? Sí, lo que pasa es que este está fallando. Ya funciona. Pues la idea es que al ser corrientes paralelas, estos van a generar una fuerza que tiende a separarse. Bien, está fallando. Bueno, ahí se alcanza a separar un poquito. Es que este está fallando, la verdad. Bueno, la idea es que se separen, creo que se alcanzó a ver un momento. Pero tenemos dos corrientes que sean antiparalelas, es decir, corrientes que sean en direcciones opuestas. Lo que vamos a tener es que estos hilos van a tender a acercarse. ¿Sí? Entonces lo que tienen que hacer es explicarme prácticamente lo que ya les dije. ¿Pero uno se acerca mutuamente o uno solo se acerca al otro? Si se acercan mutuamente, lo que pasa es que este está mucho más suelto que este. Ah, ok. Bueno, sí se ve. ¿Sí? Por eso que la error experimental da 1000%. Vamos a ver si esto funciona. Está molestando. Bueno, ahí funciona. Ahí funciona. Sí, funciona. Este es el primer experimento. Sencillamente de unidos paralelos. Esto es lo más básico en magnetismo, literalmente fue el primero que se encontró. Es la ley de Biot-Savart. Entonces, Biot-Savart. Entonces, la idea es que me expliquen por qué sucede eso. Okay. Entonces ahora, pero con algo extra. ¿Sí? Esto que tenemos aquí es un condensador. Esto que está aquí son bobinas. Pues en realidad esto es lo que tiene aquí es bobinas organizadas de tal forma que va a ser un motor de corriente alterna. ¿Sí? Tal como es el motor, no sé, de un alternador en un carro o como es el motor de una lavadora. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo cierro el circuito con una cierta resistencia, esto que está aquí, el bombillo es una resistencia, va a generarse un circuito que se llama un circuito RLC. A diferencia del circuito de solo la resistencia con el condensador, que decae exponencialmente, el circuito con un inductor o con bobinas, lo que va a generar es, dependiendo de sus valores, una corriente oscilante. Esa corriente oscilante va a entrar acá. ¿Sí? Entonces va a afectar cada una de las bobinas. No sé si ya vieron, pero cuando una corriente circula por una bobina, ¿sí? Por anillos, genera un campo magnético. ¿Sí? Genera lo que se conoce como un electroimán. Entonces cada uno de estos está conectado de tal forma que genera electroimanes opuestos. ¿Sí? Entonces esto va a repeler el imán que está aquí en el centro, en una cierta dirección, a la par de que este lo atrae. Pero cuando ya llega acá, este ahora lo va a repeler, y mientras que este lo atrae, y va a empezar a girar. Todo eso va a funcionar cuando yo cierro el circuito. ¿Sí? Cierto es que están atrás no están mirando, pero así está girando. Yo necesito que ese video quede bien. Entonces, ¿qué tanto gira? Depende de cuál es la frecuencia de la corriente que está haciendo que el motor se mueva. Y eso va a depender de qué tanta resistencia tiene el circuito. A mayor resistencia, más. Pues eso es lo que ustedes tienen que decir. Por ejemplo, ahí es un bombillo más pequeño, tiene una resistencia probablemente más pequeña y aparentemente está Girando más. girando mucho más despacio. Podemos plantearlo por ecuaciones diferenciales. ¿Y cuál es la necesidad, hermano? ¿Cuál es la
necesidad. Sí. Aunque si es por partes, se vuelve más difícil porque toca utilizar la placa transformada de la placa. Sí, entonces cada resistencia, dependiendo de la resistencia, va a girar de una manera distinta. ¿Sí? Profe, ponga el de las hojitas. No se ve tan bonito como que. Navidad. Ya no se ve Ay, no. tan bonito como que. Uy, la resistencia es muy pequeña. ¿Sí? Muy alto. Muy alta. Muy alta. No era que entre más pequeño el tamaño era más. Pues no sé, toca mirar. Eso es lo que no se puede. Traigamos un voltímetro y miramos. Pero pues eso era lo que estábamos diciendo ahorita, que el más chiquito giraba más lento. Pues miremos a ver. Ahora sí sería muy alto. Ah, no, no muy pequeño. Entonces, a diferentes valores de resistencia, la oscilación de la corriente que se genera por el circuito de RLC va a ser diferente. O sea, la frecuencia de oscilación depende de la resistencia. Y eso va a hacer que la frecuencia con la que gira el motor de corriente alterna pues cambie. ¿Listo? Ok, pasemos entonces. Con la electricidad y el magnetismo ocurre un fenómeno interesante, que de hecho es el fenómeno que hace que tengamos la vida que tenemos hoy. Por generar electricidad con cosas moviéndose o sencillamente por que se pueda recargar la batería del carro, depende de este fenómeno, es el fenómeno de inducción magnética. ¿Sí? Lo descubrió Faraday, en inglés, el tipo literalmente nunca tuvo una educación formal, nunca fue a la universidad, nada por el estilo, pero tenía una genialidad experimental muy grande. Fue ayudante en un laboratorio y en ese tiempo que estuvo ayudando en el laboratorio, pues, su amor por la ciencia nació y su genialidad hizo que descubriera muchas cosas. ¿Sí? Él descubrió en los campos, o sea, la razón por la que conocemos el concepto de campo eléctrico y campo magnético es por Faraday. Él planteó ese concepto de campo y también planteó una cosa que vamos a estar viendo de ahora en adelante y que vamos a empezar a ver ahora, y es la inducción. Lo que tenemos es que si yo tengo un imán y muevo un imán cerca de un circuito, se va a generar algo que se conoce como una variación en la... y ahora se me olvidó. Yo lo que estoy diciendo es pausar el video. Es como que... Sí me he dado cuenta. Uy, se me olvidó. Flux, ¿cómo se dice flux en español? Una variación del flujo magnético, que sencillamente es un cambio en la cantidad de líneas que están pasando por una cierta superficie. Entonces, aquí lo que tenemos son imanes y tenemos diferentes materiales. Imagínense que esto de aquí va a funcionar como una especie de círculo. ¿Sí? No es exactamente, o sea, la inducción de Faraday la vamos a ver más adelante, pero imagínense que es eso. Cuando yo dejo caer este imán por acá, pues se va a caer. ¿Sí? Porque este material no es conductor. Pero si el material es conductor, a medida que se vaya moviendo por la barra, va a haber un cambio en el flujo magnético y va a generar un campo eléctrico, una corriente que va a generar una fuerza eléctrica opuesta a ese cambio de flujo. Si él está bajando, entonces va a generar una fuerza opuesta, es decir, hacia arriba, y por lo tanto va a bajar más lentamente. Y mientras mejor sea el conductor, más despacio va a bajar. ¿De acuerdo? Entonces lo que tienen que explicarme es cómo funciona esto de aquí. Estos anillitos tienen un imán en el centro y afuera es teflón, según me dijo Pacho. polarizadas las barras. ¿No? ¿Qué están antes? Las tres, pero esperé que se peguen. Más peso. Sí.
¿Ok? Entonces lo que tiene que explicarme es cómo el hecho de que un imán baje por estas barritas hace que se genere una fuerza que claramente está evitando que... ¿ok? ¿Listo? Le explico el hecho. Bueno. ¿Algo un motor? Las gráficas Tenemos imanes y tenemos una bobina. La bobina lo que va a hacer es cambiar polaridad a medida que pasa la corriente. Y ese cambio de polaridad va a hacer que se mueva el motor. Entonces, ¿sí? A medida que se acerca uno de los otros imanes, va a sentirse atraído o repelido. ¿Sí? Entonces se siente atraído mientras viene en esta dirección, pero cuando ya está cerca se va a repeler. Como ya tiene una cierta velocidad angular, entonces se va a mover en esta dirección y al repelerse pues va a sentir una fuerza que lo haga moverse más hacia allá. Y lo mismo en este lado. Al final va a tener un torque neto que lo va a hacer girar. ¿Sí? Todos los motores de carritos de juguete o incluso los motores de los Tesla funcionan más o menos de este estilo. ¿Sí? Son motores de corriente directa que en general tienen unos imanes y un electroimán que está cambiando de polaridad y que los hace mover a medida que cambia esa polaridad. ¿Listo? Sí. Sí. O sea, si las ruedas se mueven sin necesidad de electricidad, pues esto es completamente reversible. Si yo muevo esto, de hecho vamos a darnos cuenta ya al otro lado, si yo muevo esto, voy a generar una corriente. ¿Sí? Es un proceso completamente reversible. Si le pongo una corriente, se va a mover. Si lo muevo, voy a generar una corriente. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta el momento de los experimentos? ¿No? Para los que acaban de llegar, voy a volver a decir, perdón por empezar cuando no estaban todos, pero tenemos solo 40 minutos. Literalmente, el otro profesor, que es el de planta, tiene también que hacerlo y prima él. Así que nos dio solo 40 minutos. ¿Sí? Entonces, por eso es que estoy corriendo. ¿Listo? Creo que con lo que ya hemos visto se han dado cuenta que efectivamente los campos magnéticos existen. Pero, al igual que los campos eléctricos, la forma o la manera en cómo se mueven en el espacio depende de la posición en la que estamos. ¿Sí? Pues aquí lo que tenemos son dos anillos, que en general son sencillamente dos bobinas, que le vamos a pasar una corriente. Le voy a empezar a pasar una corriente. Pasar esa corriente lo que va a hacer es que se genere un campo magnético. Ese campo magnético va a depender de la cantidad de corriente que estoy pasando, del voltaje que estoy pasando aquí, y va a tener una cierta forma. No sé si ya vieron cuáles son las formas que generan estas bobinas, pero fácilmente es como si ustedes cogieran cinta y le envolvieran aquí atrás. ¿Sí? Pero pues no tengo sencillamente que explicarles, yo puedo mostrarles. Si yo pongo, por ejemplo, aquí arriba, estas brújulas, ¿todos saben cómo funciona una brújula? Para los que no fueron niños scout, esto tiene un imán aquí adentro de alguna manera, y ese imán se va a alinear con un campo magnético externo. En general, usualmente se alinea con el campo magnético de la Tierra, y nosotros decimos que hacia donde apunta el norte, eso es el norte. ¿Sí? ¿Cuál es la realidad? Pues si esta aguja está apuntando al norte, si el norte de este imán está apuntando al norte, es porque está apuntando hacia el sur del campo magnético externo. Es decir, que el norte de la Tierra es realmente eso. Entonces, si yo empiezo ahora a aumentar el voltaje aquí, esos imanes se van a alinear también con ese voltaje. Y van a alinearse dependiendo de qué tanto voltaje estoy yo haciendo.
¿sí? Si pongo esta por acá, por ejemplo, va a alinearse de una manera distinta a las otras, porque la dirección por este costado es opuesta a la dirección por este costado. ¿Sí? Si pongo esta por este lado, por ejemplo, también se va a alinear. Y la forma en cómo esas se alineen, pues lo único que me está diciendo es cómo es el campo magnético en esa zona. ¿Sí ven? Aquí viene en una dirección, hacia allá, pero a medida que yo me voy moviendo, cambia de dirección. ¿Sí? Aquí vuelve a girar y cambiar de dirección. Lo mismo va a suceder por este lado. ¿Listo? ¿Hay una duda hasta ahí? ¿Quieren que ponga la aguja en algún lado? Pues es el campo magnético de dos bobinas. ¿Listo? Entonces lo que tienen que explicarme es precisamente por qué las brújulas están tomando estas direcciones en específico. ¿Sí? Porque dependiendo de donde yo los ponga, toman una cierta dirección o se alinean de una cierta manera. ¿Listo? Sí, perdón, les había explicado a los primeros planos a todos. La idea es que ustedes me digan qué vieron en los experimentos y me traten de explicar por qué pasa eso. Y si miren, o sea, prácticamente igual a lo de campos eléctricos, pero en este caso con todos estos experimentos. ¿Listo? No es necesario que me pongan ninguna ecuación, o sea, más o menos como lo he hecho en mi fenómeno de ¿Cómo? con lógica campesina. O sea, diciendo esto ocurre por Digamos esto. que hay algunas preguntas que les voy a hacer que puede que sí necesiten, al menos que me digan, ¿es por esto? En términos, no sé, la ecuación tiene un menos, por ejemplo. ¿Sí? Ah, ok. Y no sé, si quieren escriban ley de Lenz en algún lado, Ley de puede que Lenz. les ayude. Efectivamente es el menos. Entonces, esto de acá es un tubo. ¿Sí? Espero que todos no estén familiarizados. Si no, pues les presento. Y esto de acá son imanes. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si yo suelto algo dentro del tubo? ¿Se acá, cierto? Sí. Entonces, ¿qué pasa si suelto este dentro del tubo? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a caer, cierto? Cae mucho más lento. ¿Dónde está? No, cae más lento, cae más lento. Yo he visto ese experimento. ¿Desapareció? Ah, no, aquí está. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? Es un efecto similar al de... Es muy similar. Sí. Esto, al ser un tubo hueco, es literalmente un anillo. Y estos son imanes. Así que a medida que va pasando por el anillo, va habiendo un cambio del flujo magnético sobre ese anillo. Se va a generar una corriente, y esa corriente va a generar una fuerza sobre esto. ¿Sí? Fuerza que va a ser hacia arriba, porque hay un menos en la ecuación. ¿Sí? Y justamente es lo que va a evitar que caiga rápido. Se va a poner completamente al peso del objeto. ¿Sí? Son diferentes, uno es más fuerte que el otro. ¿Sí? Entonces eso es, les dije que allá era inducción, más o menos. Esto sí es puramente inducción de Faraday. ¿Sí? Inducción de Faraday es la que me dice que un cambio en el flujo magnético sobre una cierta región o sobre un cierto circuito me va a generar una fuerza eléctrica. Y la ley de Lenz es la que me dice que esa fuerza va a ser opuesta a ese cambio de flujo. Entonces, el cambio de flujo en este caso está en la dirección hacia abajo, ¿sí? Porque está moviéndose hacia abajo el flujo. La ley de Lenz, que es ese menos en la ecuación, me va a decir que el cambio o la fuerza que se va a generar va a ser hacia arriba, entonces va a evitar que caiga por el tubo. ¿Listo?
Pasemos allá. Les dije que el proceso del motor es reversible. O sea, yo paso una corriente y voy a mover el motor. Pero si yo muevo el motor, voy a generar una corriente. Eso se puede llamar generador. Pero en general, si yo lo que tengo es un circuito que funciona como el de allá, es decir, un motor DC, por así decirlo, y yo lo que estoy haciendo es moviéndolo para que genere corriente, eso recibe un nombre muy específico, y es dínamo. ¿Sí? No sé si alguna vez has escuchado ese nombre, pero un dínamo es sencillamente un generador con un motor DC, por así decirlo. Entonces, si yo empiezo a mover esto, voy a empezar a generar una corriente. Y mientras más rápido lo mueva, más corriente voy a generar. Mientras más lo mueva, más voy a generar. Y la velocidad con la que estoy moviendo el dínamo va a hacer que genere mayor o menor voltaje porque estoy generando más o menor corriente. ¿Sí? ¿Alguien quiere intentarlo? Uy, no, se lo tira. Duan lo abre y se lo abre. Se me olvidó preguntar a alguien quiere intentar usar el imán. En este caso, ¿Por qué funcionan ambas direcciones? sí, eso Es ya algo lo entiendo. que me lo tiene que explicar. ¿Es reversible? Que sea reversible quiere decir que si yo paso corriente, se va a mover y si yo lo muevo va a pasar corriente. Pero no habla en ningún momento del sentido que lo estoy hablando. Una corriente negativa. Porque en general lo Quiere decir que que sea negativo. va en sentido contrario. Esto ya al revés, ¿cierto? ¿Y cómo funciona un bombillo incandescente? Es un cortocircuito básicamente. Sí. Es una resistencia, es un cortocircuito. Sí, de hecho, si eso tuviera aire, se rompería. Así Los es, bombillos pues, se el funden vacío. es cuando se rompe el filamento. Lo que sucede es algo que se llama emisión termoeléctrica. Y es que cuando está pasando una corriente por el filamento, está agitando los electrones del material. Y los puede agitar tanto que los puede hacer subir o bajar niveles de energía dentro del átomo. Entonces, ¿se acuerdan del colegio? Si alguno ha visto algo de átomos. En el modelo más actual del átomo, que es el modelo que usa mecánica cuántica, pues hay ciertos niveles de energía. ¿Sí? Eso de S1, S2, 2P3, cosas así. Si se está moviendo mucho esos electrones, pueden subir o bajar de esos niveles de energía. Y hay una característica muy especial de la mecánica cuántica, y es que si él sube un nivel, pues después se va a relajar, pero la única manera que tiene para relajarse es volver a bajar al nivel original que estaba, exactamente con esa energía. Entonces, al bajar va a liberar un fotón, luz, y esa luz va a tener exactamente esa energía. ¿Sí? Entonces, por eso, por ejemplo, los LEDs siempre emiten con el mismo color específico. Cuando yo tengo uno de estos bombillos, van a emitir siempre con ese color, porque el color con el que emiten es ese gap de energía del átomo. Pues lo que sucede aquí es que esa corriente va a pasar, va a agitar esos electrones, van a subir y bajar a lo loco niveles de energía y van a liberar fotones. Entonces, la luz que nosotros vemos son esos fotones que se liberan por la corriente que está circulando por el material. Y en ningún momento me está diciendo en qué dirección tiene que circular la corriente. Puede ser así, puede ser así, no importa. Profesor, o sea, digamos, para mirar esos fotones lo que hacen es hacer los espectros de absorbancia y de Sí, los espectros de absorción de un material es qué tanto o qué energías específicas puede absorber. Y esos son los picos. Los picos. Y los de emisión son exactamente las mismas energías, solo que opuestas, Sí, solo porque que son las que opuestas. pueden emitir. ¿Sí? Entonces, lo único que le importa es que se estén moviendo los electrones, que estén adquiriendo energía, en una dirección específica por cómo están hechos. Pero estos bombillos no. Así que independientemente de la dirección en la que yo gire, si estoy haciendo mover los electrones, estoy generando que salten dentro del material y que por ende liberen fotones. ¿Listo? Por eso es que funciona en la dirección. Pasemos. Esto aquí es un galvanómetro. Obviamente es algo que me está midiendo la corriente. Y esto de acá, espero que hayan visto los Looney alguna vez en su vida, es un imán. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo pongo un imán dentro de una bobina? Ya bien saben los que Se genera se genera corriente.
una corriente porque estoy variando el flujo de campo. Entonces, si yo introduzco este imán dentro de la bobina, voy a generar una corriente que tiene una dirección opuesta a la manera en cómo está cambiando el campo magnético. Entonces, si lo estoy introduciendo, podríamos decir que está cambiando hacia acá, positiva de alguna manera, entonces va a generar una corriente opuesta. Por tanto, la agujita debería moverse hacia la izquierda. Y si lo estoy sacando, estoy generando un cambio hacia arriba, podría decir que es negativo, y por lo tanto voy a generar una corriente opuesta a eso, es decir, positiva, entonces la agujita debería moverse hacia la derecha. Y efectivamente, eso es lo que vemos aquí. Para los que están atrás, creo que no están viendo nada. No. ¿Listo? ¿Alguien no ha grabado una vista? Yo creo. Pero por ejemplo, una hidroeléctrica lo que está generando, lo que está introduciendo energía es la energía potencial gravitacional que está haciendo que el agua se mueva y que por ende mueva las turbinas que hay dentro. O en un parque eólico lo que introduce la energía es el viento que está haciendo que se muevan las aspas. ¿Sí? Pero toda energía que yo estoy produciendo, toda corriente que estoy generando, tiene que tener una propiedad externa. Entonces, si en algún momento llega alguien y les dice que tiene una fuente de energía infinita o que tiene un motor que produce más energía de la que consume, llamen a la policía. ¿Vamos para allá? No. ¿Qué son los rayos catódicos? Se genera una diferencia de potencial entre ánodo y cátodo y eso creo que dispara partículas alfa. Al disparar, bueno, dispara cierto tipo de partículas y cuando tú haces eso se genera una emisión de fotones que hace que eso alumbre. Creo que a partir de los rayos catódicos fue que descubrieron los fotones, me parece. No sé si son los fotones. Muy cerca. Los rayos catódicos son electrones movidos. ¿Sí? Esas son las partículas que mencionamos. ¿Sí? Y efectivamente los rayos catódicos ayudan a descubrir una partícula. No necesariamente los fotones son un poco más adelante, pero justamente esa partícula que se está moviendo, los electrones. ¿Sí? Se llaman catódicos porque salen del cátodo. ¿Sí? Entonces, si van a grabar, entonces, esto aquí es un generador de alta voltaje. ¿Sí? Entonces, yo conecto ese generador y esto lo que va a hacer es generar un voltaje muy muy alto, suficiente para que de aquí a aquí se muevan los electrones. ¿Sí? Los electrones tienen que superar un cierto gap de energía, creo que esto se los había dicho cuando estuvimos con el generador, con la máquina de... Tiene que superar un cierto gap de energía para el cual puedan moverse por un medio que en general no sea conductor. Entonces, es lo que me va a generar la energía suficiente para que se muevan por ahí. Si yo lo conecto, espero que se esté viendo. Si no se ve, entonces me pueden, por favor, ayudar apagando la luz allá. ¿No se ve? No. ¿Está prendido? No, pero ese no No, es que el conector sí está bien. Ah, uy, gracias. Ahora sí están viendo. Ahora sí. Ok, entonces, hay electrones pasando de un lado a otro. Y lo que hay en medio es una lámina de fósforo. ¿Alguna vez alguien ha usado un osciloscopio? ¿Osciloscopio? Sí. ¿Han usado osciloscopio? No. Son aparatos que dejan ver ondas. No. ¿Han usado digitales o análogos? Digitales. Bueno, les presento un osciloscopio análogo. Un osciloscopio análogo sencillamente es un tubo de rayos catódicos apuntando una pantalla de fósforo y en el momento en donde golpee el electrón en la pantalla de fósforo va a brillar verde. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces, ¿qué carga tienen los electrones? Negativo. Negativa, ¿cierto?
¿Cómo yo puedo saber si algo está cargado? Pues les voy a dar una pista. Exacto. Si hay un campo magnético externo, si está cargado negativo o positivamente, va a desviarse dependiendo del campo magnético. Entonces, yo aquí tengo de nuevo un imán a los unidos. Si yo cojo este imán y lo acerco, Ah, sí, es que se generan las ondas senoidales y cuadradas. exacto. Un osciloscopio lo único que hace es ajustar imanes más potentes o menos potentes, dependiendo de una señal que está entrando, y con eso mueven el haz de rayos catódicos sobre la pantalla, pero lo mueven tan rápido que nuestro ojo no se da cuenta que es un punto, y la pantalla por sí mismo se demora en relajarse. Entonces, O sea, en una onda triangular sería como un imán con una carga puntual para generar la onda, ¿no? ¿Cómo sería? la verdad no sé ¿O exactamente serían cómo sería la varios configuración. imanes? Son muchos imanes que controlan la posición en la que va el rayo, porque el rayo no va como aquí, que el rayo está así, sino el rayo en un tubo de rayos catódicos va es así. ¿Sí? Entonces lo que hace es apuntar la posición X y Y dependiendo de unos imanes que están dentro. La forma en cómo funcionaban los televisores muy viejos era de esta manera. El tubo de rayos catódicos sencillamente se iba moviendo, pero se movía tan rápido que la pantalla que se iluminaba tenía todavía un tiempo de relajación que evitaba que se apagara, pero también nuestros ojos no son capaces de tener una percepción más allá de un cierto punto. Entonces los que juegan videojuegos y tienen una pantalla de 144 Hz, díganme, es lo mismo que una 60. Sí, sí. Entonces, yo muevo el imán, se va a mover ese haz, ¿sí? Entonces a medida que lo voy acercando, se va desviando. No sé si ahí se está desviando porque no estoy viendo. Ahí sí, sí. Sí. ¿Cuál es el cátodo? Acá. Salen en esta dirección. Entonces esto genera un muy alto voltaje. Ya les dije. Genera un alto voltaje ¿Qué tan alto lo sale? suficiente para ionizar el aire. Es decir, como mínimo, como un rayo. ¿Sí? Entonces, O sea, uno coge esas dos puntitas y dice primero. si yo acercara esto aquí, voy a tener un rayito de plasma que sale de un Lo que está generando así lo que está pasando ahí es que el aire se ioniza y genera ese puente de electrones pasando de un lugar a otro. ¿Sí? Con esto podríamos quemar cosas. Si alguien tiene una hoja, yo la quemaría. Ey, no. Una hoja. Una hoja que no sea un informe. En la silla. En la silla de la maleta. No, atrás. Se prende la hora. ¿Listo? Ok. Ya son las 5:40, así que hagamos ese rápido. Porque no creo que nos en 5 minutos. No. Ok, entonces. Esto que está aquí es una bobina. Está aquí abajo es una bobina y esto es un núcleo. El núcleo lo único que hace es que se concentren más las líneas de campo, así que las podemos ver mejor. Entonces ahí ya está pasando una corriente y eso está generando un cierto campo magnético. Entonces si yo cojo esto y lo pongo aquí, pues estas son espiras. Así que ese campo magnético lo que está generando sobre esas espiras es Campo eléctrico. una cierta corriente eléctrica, ¿cierto? Entonces si yo cierro aquí, pues voy a generar un corto, y ese corto va a generar una chispa. ¿Alguno de ustedes ha visto o ha oído algo así en algún lado? Interferencia de computadores antiguos, o como lo llamaban. Puede ser.
Pero algo un poco más, un telégrafo también puede funcionar así, pero a ninguno de ustedes nunca ha ido. También, Sí, pero también. es por la interferencia. Me refiero a la chispita. No, eso no funciona de esa manera. ¿Algunos de ustedes han ido donde sueltan cosas de hierro? Sí. Eso funciona así. Sencillamente tienen algo que pasa corriente a una bobina con muy alto, que tiene un campo eléctrico muy alto, y lo único que están haciendo es juntando las dos puntas de ese circuito para generar una chispa. Y esa chispa es lo suficientemente energética para derretir la soldadura y soldar el material. ¿Listo? ¿Dime? ¿Qué? En el primer semestre me tocaba soldar con un arco. Muy violento. Un taller de tecnología. Teniendo aquí estas bobinas, este bombillito, ¿qué pasa si yo enciendo la bobina? ¿Qué va a pasar? Se va a alumbrar. ¿Por qué? Porque hay corriente, ¿no? Está alumbrando, ¿cierto? Pero como hay corriente, tal como digo ella, necesita un cambio. Sí, eso estaba pensando. ¿Qué está generando el cambio? Una variación del campo magnético. ¿Y cómo estoy variando el campo magnético? ¿Eso es corriente alterna? Esto está conectado directamente a la fuente. Es decir, tengo es corriente alterna, corriente que está oscilando entre entre menos 120 y 120 voltios a 60 Hz. Entonces aquí lo que yo tengo es un campo que está yendo hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, a 60 Hz. Esto es lo que está generando el cambio de la energía, y por eso es que yo tengo aquí mi bombillito encendido. Pero entonces, si eso es cierto, yo puedo demostrarles que eso está moviéndose a 60 Hz. Sí. Y creo que eso es lo último que vamos a alcanzar a hacer ahorita. No. Si yo tengo esto acá, alguien me presta una mano amiga. Una mano Una amiga. mano amiga. ¿Qué está pasando ahí? No se alcanza a ver. O sea, hay un cambio en la corriente, ¿no? Voy a Aumenta. apagar. Uy, sí, se está moviendo oscilante. Está Oscila. oscilando, ¿cierto? Sí. Y está oscilando berraco. Sí, está oscilando. Si quieres ahorita que lo vuelva a conectar, pon la atención. Tiene que hacerse la para poder ver. Sí, sí. Sí, las pantallas de 140 no. Está moviéndose, ¿cierto? Sí. Pero entonces, como yo les compruebo a ustedes que esos son efectivamente 60 Hz. ¿Alguien hay una discoteca? Me digan que. ¿Alguien hay una discoteca? O sea, pues yo he ido, pero nunca me he fijado en los 60 Hz de una luz. ¿Saben qué es un strobe? No. ¿Qué es un strobe? A las estrúticas. ¿Qué es un strobe? Un strobe. Que después del laboratorio muevan para la discoteca. Ah, ya sigue el laboratorio. Es un bombillo. Un bombillo. Ay, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Sí? Pero se llama strobe. Es porque antes de que existían discotecas existían laboratorios de física. Y en los laboratorios de física existía un estroboscopio. ¿Sí? Entonces el estroboscopio No me estoy va a ser un iluminando bombillo como- que va a moverse Ta, con una cierta frecuencia. La frecuencia que yo le digo con una palanquita que tengo aquí atrás. Entonces, si quieres, ponla juntando aquí esta edad. Y los que estén grabando ahora sí chica. Ay, ¿Cómo pasamos? Está un poquito Yo les difícil. digo que eso Perdón. se mueve a 60 Hz, ¿cierto? Entonces, si yo pusiera esto a 15 Hz, ¿qué pasa con la aguja? Se ve más. ¿Para más rápido? No se ve más lenta. Se alcanza a notar la oscilación. Dios, eso no se ve. Ah, sí. Va más lento. No sé qué está haciendo. Como yo les creo que nunca han ido a una discoteca, cuando hay strobers en las discotecas,
Si ustedes se ponen a ver a la gente, cuando vayan a no. Si es que van, Sí. ustedes ven que la gente se mueve como más lento. No, ese es el efecto del trago, ¿no? No es porque la gente se mueva más lento, es porque lo que ustedes están viendo solo es cuando la luz está encendida. Así que ustedes de alguna manera se están ahorrando la mitad del movimiento. Entonces lo que están viendo es aquí y acá y después aquí. Es lo mismo que está pasando con la aguja. Entonces, ¿qué pasa si yo ajusto la luz a la misma velocidad con la que se mueve la aguja? No se va a ver moviendo. Entonces subamos a 60. Uy, no, eso ya va Y aquí es cuando les digo que las pantallas de 144 no sirven para nada, porque ya no se dan cuenta que la luz está titilando, pero está titilando 60 Hz. ¿Sí? Yo no sé, yo la verdad sí siento el cambio. Esto no está exactamente a 60 Hz, pero a 60 deberían verlo muy despacio. Si yo ahora subo a 120, ¿cuántas debería haber? ¿Pueden ver media aguja? Voy a subir a 120. en dos, ¿no? ¿Por qué se ven dos? Porque lo que tienen que escribir. No sabría decirle. ¿Cuántas están viendo ahí movidas? Dos, ¿cierto? Si yo subo ahora 180. Ah, O sea, pero vean, la no misma pega. aguja, solo que pues si cuando prendía simultáneo que la aguja se movía, eso veía la aguja quieta. Si prendo ahora el doble de rápido, voy a ver la aguja quieta. Dos veces. ¿Cierto? Entonces subamos a 180, que es 60 por 3. Entonces ahora ¿cuántas veo mover? Es Y si subo a 240, ¿cuánto debería verse moviéndose? 4. Profe, ¿hasta cuánto sube eso? Esto creo que sube hasta, pues yo lo subí máximo a 250. Póngale a tope, profe. Vemos ahí una marrón. El cono ahí con Que es la frecuencia de la corriente económica. Me gustó, negra. Dentro de la ciencia. Sí, creo que es verdad. Pero yo ahí ya solo dos. ¿Quién tiene que se hace? Profe, para mi proyecto, por ejemplo, necesitamos transformar la energía alterna continua en como haríamos. ¿Quieres yo les mando un circuito que haces? Bueno. No creo que alcancemos ese experimento, pero uno de los experimentos que había planeado, pero no creo que alcancemos. Pero yo les puedo mandar el circuito. Se llama un rectificador. Usa diodos. Dios, sí. Con 4 diodos. 4 diodos y uno usualmente pone un condensador para hacer regulación de corriente. ¿Listo? Ya ni veo. Por los ojos. Ok, hay una última cosa que quiero mostrarles porque creo que ya alcanzamos a ver. Y es lo siguiente, esto está yendo hacia arriba y hacia abajo a 60 Hz, ¿cierto? Sí. Si yo saco el promedio, ¿cómo es el campo? Si la mitad del tiempo está hacia arriba y la otra mitad del tiempo está hacia abajo. Nulo, ¿cierto? Entonces debería generar una fuerza nula sobre cualquiera bandera que yo ponga, ¿cierto? Pues si lo que genera fuerza es un cambio en el campo y que en promedio está al cero, ¿cuál es la fuerza promedio? Ay, Pero ¿cómo así? llevamos a la policía. Si está hacia arriba, está generando un cambio hacia arriba, entonces debe tener una fuerza hacia abajo. Sí. Y si está hacia abajo, cambiando hacia abajo, debería generar una fuerza hacia arriba. Entonces en promedio la fuerza que va a generar va a ser cero. No es cero. Parece que no es cero. Y parece que de hecho siempre es hacia arriba, ¿no? Sí. Ah, ¿Por qué siempre genera una fuerza hacia arriba? Aun cuando está oscilando entre arriba y abajo.
¿Por qué es que oscila entre arriba y abajo? Porque la corriente está cambiando de dirección. Entonces, primero se mueve así y después se mueve así. Porque sabe que cambia de dirección. Porque es alterna. Ah, Entonces, esa es la pregunta. ¿Por qué, aunque está oscilando el campo entre arriba y abajo, él siempre genera una fuerza hacia arriba sobre esta arandela? Pues la gravedad está hacia abajo y por eso es que está aquí quieto. Aquí la fuerza magnética que le está hacia arriba se está nivelando con la fuerza. punto de equilibrio. Ese es el punto de equilibrio. Entonces ese sería el punto de equilibrio. Ahí es el punto en donde el peso se anula con la fuerza que le está empujando hacia arriba. Pero entonces sí hay una fuerza magnética que va siempre hacia arriba. ¿y por qué? Eso es lo que tienen. Esto se encuentra en internet. Solo tienen que buscarlo y literalmente se encuentra en internet. ¿Cómo se llama? Pueden poner, no sé, bobina generando fuerza científica o algo así. Esto es una bobina. O sea, ¿cómo se llama esto? Una bobina. O sea, no tiene un nombre. Entonces bobina generando una fuerza. Entonces, esa es la última pregunta. Creo que Creo que voy a ya hacer sé que esto. los hechos. Sí, voy a hacer esto solo para que No se sean echen. las líneas lo más rápido posible. Pero es que se supone que ese laboratorio es de nosotros forzoso, o sea, Sí. ¿Sí? Esas son, ¿Ese sería el campo? esas son las líneas de campo que está generando la bobina. Entonces, si yo le acerco un imán, Ah, si yo le acerco un imán, va a generar un cambio en esas líneas de campo. ¿Listo? sería como un dipolo pero de campos magnéticos. El campo magnético solamente es dipolar. No existe monopolos magnéticos. Ok. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre cuando yo acerco otro campo magnético a un campo magnético? Profe, porque un imán toma se unen las polaridad. líneas de campo. ¿Se unen? Al dividir un imán Convergen. Ok. en dos, toma diferente polaridad. Por lo que acabas de decir, no existen los monopolos magnéticos. Existen solo dipolos magnéticos. Entonces, cualquier imán que ustedes encuentren va a tener dos polos, Sí. norte y sur. Entonces, por cuestiones de las ecuaciones de Maxwell y cosas de ese estilo. ¿Sí? Entonces, lo que sucede cuando yo rompo un imán, aquí adentro lo que hay son muchos dominios magnéticos que están apuntando en general en una dirección. Cuando yo rompo el imán, esos dominios van a seguir apuntando en la dirección. Entonces, los dos imanes van a seguir teniendo polo norte y polo sur. ¿Listo? Bueno, muchachos, discúlpenme, literalmente tengo las manos atadas, no podemos estar más tiempo. Así que espero que los videos hayan quedado bien, que hayan entendido los experimentos y les vayan. Si quieren, nos vemos allá afuera para que me entreguen lo que tengan que entregarme. Sí, sí, señor.